Bueno, el siguiente video habla acerca de las consideraciones prácticas de conexión de un sensor a un microcontrolador. El contenido de esta presentación son 4 rubros. Vamos a ver primero las características más importantes de los convertidores analógico-digital. Después, las características de los amplificadores de instrumentación y cuándo se deben de utilizar. Después veremos qué bloques se utilizan para simular un sensor en MATLAB, en Simulink, a partir del conocimiento de los índices del instrumento. Y por último veremos un ejemplo práctico con un acelerómetro. Bueno, pues miren, para empezar, esto que tenemos aquí en la diapositiva es el diagrama de bloques de un típico convertidor analógico digital, en este caso de un microcontrolador MSP430 de la empresa National Instruments, que estoy utilizando como ejemplo para conocer cuáles son los elementos fundamentales de un convertidor analógico digital y sus características más importantes que están aquí enumeradas. Primero podemos ver que el núcleo del convertidor pues es este. Son 2 circuitos electrónicos que son el convertidor por sí mismo, que en este caso es de 10 bits, y un circuito que se llama Sample and Hold, que funciona para mantener la muestra del voltaje que se acaba de medir y mantenerlo hasta que llegue la siguiente muestra. Lo primero que salta a la vista es que, por ejemplo, este micro en particular tiene 16 canales de entrada, denominados A0, A1 y así hasta A15. Quiere decir que este micro tiene la capacidad de convertir 16 diferentes señales a formato digital. Pero como pueden ver, existe un solo convertidor. Entonces, para que pueda hacer la conversión de esos 16 canales, no la puede hacer al mismo tiempo, sino que a través de este multiplexor se elige cuál de los canales va a ser convertido. El multiplexor conecta un solo canal al circuito de Sample and Hold y de ahí se mantiene ese voltaje para que después de un tiempo determinado el convertidor pueda generar aquí en forma no serial sino paralela el resultado que va a introducir hacia un registro donde va a aparecer el resultado de la conversión. En este caso, y como la mayoría de los micros se utiliza un convertidor llamado SAR, por sus siglas en inglés, que es Successive Approximation Register. Básicamente, ahorita vamos a ver cómo trabaja, pero básicamente aquí vamos a ver que es un convertidor de aproximaciones sucesivas, así se le conoce. Generalmente también, en la mayoría de los micros, viene por default el máximo nivel de conversión, es decir, utiliza 10 bits de conversión, pero en la mayoría de los microcontroladores se puede reprogramar para utilizar menos o más bits, dependiendo de las necesidades. Eso va a reducir el tiempo de conversión, porque cada uno de los bits se determina de forma aislada. Entonces, entre menos bits se tengan, pues más rápida va a ser la conversión. En este caso, el MSP, ese es su máximo número de bits y ese es con el que viene por default. Otra cosa importante es que la señal de reloj es seleccionable y ajustable. Vean, aquí entra la señal de reloj, que es la que gobierna a qué velocidad, a qué frecuencia va a estar trabajando el convertidor. Y la mayoría de los micros tienen dos formas de ajustar esta señal de reloj. Primero, tienen una forma de seleccionarla. Por ejemplo, estos son 3 relojes que existen en el micro, el reloj auxiliar, el reloj maestro y el submaestro. Entonces nosotros a través de un multiplexor y los bits de un registro podemos seleccionar cuál de los 4, también tenemos un oscilador en el convertidor mismo. Entonces, ¿cuál de esas 4 señales de reloj quiero utilizar para alimentar a mi convertidor? Y una vez que las seleccione, además puedo dividirlas. Por ejemplo, en este micro se pueden dividir entre 1 y hasta entre 8. Entonces tengo forma de seleccionar la velocidad o la frecuencia a la cual yo quiero que trabaje mi convertidor.
Otra cosa importante, lo que les comentaba es que, bueno, los canales de entrada son multiplexados, y hay un módulo de sample and hold porque solamente hay un convertidor. Muy pocos microprocesadores y microcontroladores en particular tienen más de un convertidor. Sí los hay, pero son muy, muy raros porque pues es caro el hardware. Y entonces, aunque tengan muchos canales de conversión, en realidad es un solo convertidor que comparten los N canales de conversión. Otra cosa muy importante son los voltajes de referencia. En la mayor parte de los microcontroladores, estos son reprogramables. Estos voltajes los podemos ver aquí como el voltaje de referencia negativo y el voltaje de referencia positivo. Por default van a venir conectado a tierra y a VCC, es decir, al voltaje de alimentación del microcontrolador. Pero, por ejemplo, como podemos ver aquí, tiene un generador de voltajes de referencia que se alimenta así del voltaje de alimentación, que en este micro es típicamente de 3.3 volts, y me puede generar dos diferentes voltajes de referencia, 1.5 y 2.5. Y a través de un multiplexor yo también voy a seleccionar cuáles de esos voltajes quisiera entrar, pero también yo puedo conectar físicamente a una pata, a una terminal del microcontrolador, un voltaje de referencia diferente de los que tiene por default. Y finalmente conectarlo como mi voltaje de referencia positivo. Algo similar pasa con el voltaje de referencia negativo, que generalmente está conectado a un pin, que también se puede muestrear, para que yo decida si puedo o si voy a utilizar sensores unipolares o sensores bipolares. Es decir, en este micro, por ejemplo, puedo conectarle un voltaje negativo al VR- y uno positivo, más menos 5 o más menos 10 volts, y trabajar con sensores bipolares. Eso lo tienen que leer y aprendérselo en su micro en particular, pero la mayoría permiten hacer ese cambio de los voltajes de referencia. Otra cosa importante es que, bueno, todos los convertidores utilizan una bandera de fin de conversión. En este caso es esta. Cuando es una bandera negada, cuando termina, se apaga, avisándole al sistema que ya terminó de hacer la conversión. Y entonces, en la programación, en el software, uno tiene chance de leer esa bandera por poleo para ver en qué momento terminó de hacer la conversión. Es decir, uno inicia la conversión y se espera a que la bandera avise, o bien esa bandera siempre puede generar una interrupción. Entonces puede el programa principal estar haciendo otras labores y hasta que la bandera se encienda genera la interrupción automáticamente sin necesidad del poleo. Y entonces ya podemos entrar a la rutina de interrupción a leer el resultado que va a aparecer, que sabemos que acaba de aparecer en el registro de lectura. Y por último, que pues todos tienen ese registro de lectura de conversión. En este caso es un solo registro, pero también en este caso tiene un control de transferencia de datos para que este registro automáticamente, en cuanto esté la conversión, se guarde en memoria RAM. Se puede programar para que automáticamente se guarde en memoria RAM. Y después leemos la lectura de conversión desde la RAM en vez de leerla desde el registro. Les digo, estas son las características principales de la mayoría de los convertidores analógico-digital de los microcontroladores. Aquí hay otro detalle. Del mismo convertidor les he puesto en esta diapositiva los tiempos de conversión. Y bueno, aquí vienen las señales de reloj que me dicen cuando inicia la conversión, etcétera. Pero aquí lo importante es ver que en función de los ciclos del reloj a la cual trabaje, al cual le conectemos al convertidor, pues va a trabajar el dispositivo. Y básicamente pueden ver que el tiempo total de conversión está dividido en 3. Primero hay un pequeño tiempo de sincronía, que ese forzosamente debe de ocurrir, porque siempre la conversión tiene que ocurrir ya sea en un flanco de subida, como aquí, o en un flanco de bajada. Eso dependerá del hardware. Y cuando se inicia y se solicita la conversión, pues seguramente no vamos a coincidir con un flanco. Así que tenemos que esperar ese tiempo a que se dé el flanco de subida para que haya sincronía con el convertidor. Después viene un tiempo de muestreo. Ese tiempo de muestreo es el que podemos nosotros modificar a través de la programación de algunos registros.
Y luego viene el tiempo de conversión, y ese tiempo de conversión viene fijado por el número de bits que tiene el registro de aproximaciones sucesivas. Ese sí no se puede modificar. Y por ejemplo, aquí en este micro me dice que se tarda 13 ciclos de reloj. Y ya, no se puede modificar. Pero como les decía, el tiempo de muestreo sí se puede modificar. En este micro en particular, en este convertidor, ese tiempo de muestreo se puede programar para que sea 4 ciclos de reloj, 8 ciclos de reloj, 16 ciclos de reloj o hasta 64 ciclos de reloj. ¿Por qué nos dan esta posibilidad o esta facilidad de escoger los ciclos de reloj? Bueno, pues básicamente queda explicado por este circuito. Aquí vemos del lado izquierdo, es la parte exterior del microcontrolador, y aquí está modelado un sensor a través de su equivalente de Thevenin, un voltaje y una resistencia en serie con esa fuente de voltaje. Ese es el voltaje que realmente va a entrar a la terminal del microcontrolador. Dentro del microcontrolador, lo que vemos del lado derecho es el circuito equivalente del Sample and Hold, que es un circuito RC. Es decir, hay un capacitor que se va a cargar con ese voltaje que se lee en la terminal, pero que va a pasar a través de un resistor de carga. Bueno, entonces, si analizamos el circuito, para que el capacitor se cargue con el voltaje del sensor, pues tiene que pasar a través de las dos resistencias. La resistencia 1 es fija, está dentro del micro y no se puede modificar. Es parte de la resistencia del multiplexor, pero suele ser muy pequeña precisamente para que no afecte demasiado la lectura. Y la resistencia del sensor, pues esa ya dependerá de la calidad de nuestro sensor. Obviamente, ustedes saben que la constante de tiempo de un circuito RC pues es la multiplicación de la capacitor por las resistencias, que en este caso sería la suma de ambas resistencias. Entonces, lo mejor para lograr el mejor acoplamiento de impedancias es que la resistencia del sensor sea lo menor posible. Para que sumada con la resistencia interna del convertidor me den una pequeña resistencia y eso haga que la constante de tiempo pues sea pequeña y entonces tenga yo un tiempo pequeño de carga del capacitor. Por esa razón, tengo yo diferentes tiempos que puedo yo programar y eso va a variar dependiendo de qué microcontrolador utilicen. Siempre va a venir un valor por default, pero ustedes pueden reprogramarlo para modificar ese número de ciclos y lograr que haya un mejor acoplamiento. Obviamente, si ustedes tienen un sensor con una alta resistencia, pues van a tener que dejar mayor tiempo o mayor número de ciclos de reloj para que entonces el capacitor se cargue correctamente. Y acá en este dibujo tengo un detalle de cómo funciona el registro de aproximaciones sucesivas. Muy simple, hay un voltaje, un switch de voltaje de referencia y un reloj que es el que coordina la operación del registro. Y como pueden ver, en este registro en particular hay 7 bits, del más significativo al menos, perdón, son 8, del bit 7 más significativo al menos significativo, y una serie de arreglos de capacitor perfectamente establecidos, en donde el capacitor más grande es el que va a determinar el voltaje con el que se va a determinar el bit más significativo y el capacitor más pequeño, el bit menos significativo. Haciendo una comparación contra el voltaje de referencia y el voltaje de entrada, los valores exactos de estos capacitores nos van a ir dando cada uno de los bits del registro de salida. Es un poco complicado explicarlo ahorita, pero lo único que quiero que entiendan es que cada capacitor se va a ir leyendo de forma secuencial, haciendo una comparación, y entonces poco a poco se van a ir obteniendo los diferentes bits del registro de salida, hasta del más significativo hasta el menos significativo. Y esto es lo que en un micro pues va a tardar varios ciclos de reloj y ese tiempo que va a tardar pues ya no se puede mover. Eso dependerá del hardware y no se puede mover. Entonces la suma de estos tres tiempos, el de conversión que es fijo, el de muestreo que ese yo lo puedo mover a mi gusto, y el de sincronía es el que me va a dar el tiempo total de conversión. Ahora bien, cuando
me voy a regresar a esta diapositiva. Cuando el voltaje de entrada cae dentro del rango especificado entre el V menos y el V más de referencia del convertidor, pues no hay más que hacerle. Muchos sensores digitales o analógicos también, pues tienen una buena salida de voltaje que se puede conectar directamente a la entrada del convertidor analógico digital. Cuando eso no ocurra, lo más recomendable es utilizar un amplificador de instrumentación. Este es el diagrama de un amplificador de instrumentación. Se trata de 3 amplificadores tipo FET con entrada diferencial y una salida unipolar, cuya ganancia se manipula solamente con un resistor. Estos resistores que ven aquí, todos están por dentro del chip, no se puede tener acceso a ellos, y solamente hay un resistor que se conecta entre la terminal 1 y 2, que va a determinar la ganancia de la amplificación. La configuración más útil es cuando es diferencial, pero B2 se podría conectar a tierra y utilizarlo para señales unipolares. Esta es una forma típica de utilizar, y este es un típico amplificador de instrumentación, el AD8221, en donde vean que entre las dos de sus terminales se conecta la resistencia de ganancia, y por ejemplo aquí entre las entradas diferenciales está conectado un puente al que se le alimenta con una fuente de alimentación que va a ser la misma de referencia para el propio amplificador, y cuando el puente esté desbalanceado, eso es el voltaje que va a entrar a las terminales diferenciales, se va a multiplicar por la resistencia de ganancia y eso es lo que me va a dar la resistencia de salida. Aquí se le añaden también algunos capacitores para eliminar el ruido de la medición. Bueno, para seleccionar adecuadamente un amplificador de instrumentación, conocer cómo funciona, las diferentes configuraciones que tiene, les voy a mostrar que hay ya guías especializadas, por ejemplo esta, creada por la empresa Analog Devices, que pueden encontrar en internet o que les voy a compartir en el grupo, donde podemos ver precisamente la descripción y la operación de los amplificadores de instrumentación, las diferentes aplicaciones para diferentes tipos de sensores y diferentes configuraciones de entrada. Por ejemplo, en este manual en particular, en esta guía, hay un capítulo donde nos explica cómo hacer el acoplamiento de los amplificadores con los convertidores analógicos digitales. Y también trae, por ejemplo, tablas de selección de amplificadores. Esto entonces nos ahorra mucho tiempo. Les voy a mostrar, por ejemplo, en su descripción y operación, pues nos muestra desde el ruido que tiene el amplificador, su baja no linealidad, la selección de la ganancia, el ancho de banda y muchos otros factores que nos describen básicamente cómo funcionan este tipo de amplificadores de instrumentación. En la parte de aplicaciones, pues nos muestra circuitos ya bien planeados y bien diseñados para diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, aquí es para un electrocardiograma que necesita de 3 sensores o 3 escobillas de medición. Y aquí está el amplificador de instrumentación. El resto de los amplificadores son amplificadores convencionales. Este es el que realiza básicamente la lectura diferencial. Y aquí está su resistencia de ganancia, que es 4.12 kiloohms. Y como vemos, tiene filtros de entrada, diodos de protección, resistencias de acoplamiento con los sensores. En este lado, en la salida, tenemos un filtro de paso bajas a 157 Hz para eliminar todo el ruido que puede presentarse en la medición. La ganancia calculada es de 50. Y finalmente, después de ser amplificada y filtrada, la señal entra ya a un convertidor analógico digital. Entonces, así como este ejemplo, esta guía trae ejemplos para diferentes tipos de sensores con circuitos prácticos. Les decía, también tiene tablas que me permiten fácilmente
determinar el acoplamiento con los diferentes tipos de convertidores analógico-digital. Por ejemplo, en esta tabla me dice si tengo un convertidor de 10 bits, 12, 14 o 16 y la resolución que voy a tener para esos diferentes convertidores, la resolución en milivolts por bit, dependiendo el voltaje de entrada, o, la diferencia entre voltaje de referencia positivo y negativo, cómo voy a ir mejorando esa resolución, la ganancia de entrada del amplificador, que son básicamente para 1, 2, 5 y 10, y que voy a tener entonces para esos diferentes rangos de voltaje pico a pico de referencia, la resolución del sistema, ¿no? Entonces, si yo necesito una resolución en particular, pues la tabla rápidamente me va a decir qué tipo de convertidor necesito y a qué diferentes rangos y ganancias puedo trabajar fácilmente. Y esto es en función del convertidor analógico digital, y esta también tiene tablas para ayudarnos a seleccionar el amplificador en particular. Entonces aquí tenemos varios tipos de amplificadores, todos son amplificadores de instrumentación. Nos hace una pequeña descripción de qué tipo de amplificador es, qué tipo de alimentación puede utilizar. Hay algunos que trabajan con una sola alimentación, es decir, no necesitan una alimentación bipolar. La mayoría sí lo necesita. Y nos muestra también, bueno, cuál es esa alimentación que necesita, ese rango de alimentación. Por ejemplo, en estos que solo necesitan alimentación unipolar, pues también tienen rangos donde pueden operar correctamente. Luego nos dice con qué método se escoge la ganancia. En varios de ellos la ganancia es fija, ya no se puede mover. En varios de ellos es a través del resistor que les comentaba, y en algunos que son digitales es a través de selección por pi. Y después, ¿cuál es el rango de esa ganancia? En el caso de los que es fija, pues nos dice su ganancia, y en el caso de los que son variables, cuál es su ganancia mínima y su ganancia máxima con la que pueden trabajar. Entonces, utilizando una tabla como esta, pues me ahorra mucho tiempo en la selección del amplificador ideal para mi aplicación. Ok, en las siguientes dos diapositivas vamos a ver cómo se debe de simular en Simulink de MATLAB un sensor de primero y de segundo orden, utilizando precisamente los instrument ratings o índices del instrumento que vimos en otro video, para tener una simulación mucho más cercana a la realidad, que realmente nos diga o nos muestre pues cuál es la dinámica que va a añadir el sensor en el lazo de retroalimentación. Entonces, básicamente son 4 bloques y un bloque suma. El primer bloque será el de saturación. Ese lo vamos a programar en función del rango del sensor. El rango mínimo y máximo nos va a decir los niveles de saturación de este bloque. Vamos a poner un bloque suma y vamos a añadirle ruido blanco. Y básicamente tenemos que buscar entonces la precisión del instrumento para determinar la potencia del ruido que va a entrar a la suma de la señal ideal, digamos, saturada pero ideal, de la salida del bloque de la planta. Una vez que se le suma el ruido blanco, vamos a entrar a la función de transferencia del sensor, que básicamente, pues como les dije, es un sensor de primer orden, que va a tener una ganancia, K sub S, del sensor, y una constante del tiempo, tau sub S. La ganancia la vamos a obtener a partir de la sensibilidad del sensor, y la constante de tiempo se obtiene a través del ancho de banda o el tiempo de levantamiento que algunos fabricantes pues reportan en las hojas de especificaciones. Y después ahí podemos introducir un bloque más que va a ser una función de MATLAB, donde vamos a multiplicar esta salida por una función totalmente algebraica aquí, y esa función la podemos obtener a partir de la linealidad reportada en las hojas de especificaciones. Entonces, si nosotros añadimos todos estos elementos, vamos a tener una representación bastante fidedigna de lo que realmente genera un sensor en un esquema de retroalimentación negativa como este. Este es el caso de un sensor de primer orden. Para el caso del sensor de segundo orden,
Los bloques de saturación, de ruido blanco y de la función de MATLAB son los mismos. Lo único que cambiaría es que ahora la función de transferencia va a tener, aparte de la sensibilidad o de la ganancia K sub S, pues va a tener el factor de amortiguamiento relativo y la frecuencia natural. Estos dos valores generalmente no los va a reportar el fabricante, pero los podemos determinar indirectamente de nueva cuenta a través del ancho de banda o de la respuesta en frecuencia. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, precisamente para ver el ejemplo, utilicé un acelerómetro, que es un sensor muy utilizado en el área de mecatrónica. En primer lugar, porque es muy barato, bueno, algunos de ellos, y porque pues podemos leer directamente la aceleración, o bien, si integramos, pues podemos determinar también la velocidad de un móvil. Básicamente, los acelerómetros se comportan como un sistema masa-resorte amortiguador y así es como se modelan. Por esa razón, pues su modelo es un modelo de segundo orden, que tiene frecuencia natural y factor de amortiguamiento relativo. Cuando el sensor es acelerado, la masa se desplaza hasta un punto en función de la constante del resorte y la fuerza que experimenta la masa. La medición de este desplazamiento o bien de la fuerza que se opone al mismo es directamente proporcional a la aceleración. A veces no se mide la aceleración tal cual, sino la fuerza, pero se puede determinar de forma indirecta la aceleración. Cuando se escoge un sensor de este tipo, pues hay que considerar que siempre va a haber un compromiso entre la sensibilidad del sensor y la máxima aceleración a ser medida. A ver, vamos a ver. Aquí les muestro los diferentes tipos de acelerómetros que pueden encontrar en el mercado. El más común y el más sencillo de entender, pues es el mecánico, que básicamente es una masa con un resorte y no tiene un amortiguador, pero el aire que está metido dentro de la carcasa funciona como una fricción viscosa y ahí es donde entra el amortiguamiento del sistema. Entonces, pues la masa, cuando todo el dispositivo sufre una aceleración, pues se mueve, se deforma el resorte y midiendo esa deformación, visualmente podemos determinar la aceleración. También esto se podría medir de alguna forma electrónica, pero la mayoría de los acelerómetros mecánicos pues son visuales, es decir, analógicos. Se utilizan mucho para medir bajas frecuencias, por ejemplo en los sismógrafos, y también hay diseños MEMS, es decir, que pueden miniaturizarse y cargarse en algún dispositivo muy pequeñito. Existen otros que se llaman los capacitivos, en donde, bueno, es el mismo principio, hay una masa conectada con un resorte, pero la masa tiene pegada la placa de un capacitor y del otro lado está la placa fija. Entonces, cuando la masa se mueve, modifica la distancia entre las placas y ustedes saben que eso hace que cambie la capacitancia de un capacitor porque es proporcional a esa distancia. Y entonces, al cambiar la distancia, cambia la capacitancia y por medio de ese cambio de capacitancia hay un cambio de voltaje y ese cambio de voltaje es proporcional a la aceleración sufrida. Este tipo de sensores son muy baratos y como no se necesita mucha precisión, se utilizan muy comúnmente en los teléfonos celulares, donde básicamente no necesitamos una precisión muy grande, solo necesitamos saber aproximadamente cuál es esa aceleración. Luego existen otros dos tipos de acelerómetros, que son los piezoeléctricos y los piezoresistivos. Básicamente también tienen el mismo principio, una masa pegada con un resorte, pero la masa al moverse deforma, ya sea un elemento piezoeléctrico o un elemento piezoresistivo, y al deformarse va a haber una pequeña corriente que se genera por esa deformación. En el caso de los piezoeléctricos, pues se utiliza un cristal, generalmente de cuarzo, que ese cristal cuando se deforma genera un pequeño voltaje que se puede medir y que va a ser proporcional a la aceleración. Y en el caso de los piezoresistivos, lo que genera esa deformación es un cambio en su resistencia.
En ese caso se debe de utilizar un puente, como el que vimos hace ratito, y alimentar con un voltaje, y a partir del cambio de la resistencia va a haber un cambio en el voltaje de salida del puente, y así se puede medir la aceleración. Y finalmente hay acelerómetros en donde el resorte no es del tipo, más bien, pues sí, el resorte no es del tipo común, como un resorte, sino es un resorte que se deforma cuando viene la aceleración, y este se le llama de galga extensométrica porque al acelerar el acelerómetro y la modificación de la respectiva masa, se deforma este resorte que es la galga extensométrica. Esa deformación me va a generar un pequeño voltaje que puedo medir, amplificar e indirectamente conocer la aceleración que sufrió el sensor. Pues de todos los ejemplos que les di, escogí uno en particular que son los piezoeléctricos. Este tipo de sensor o este tipo de acelerómetro es muy común, no son tan caros. Como les expliqué, el principio de funcionamiento pues es el efecto piezoeléctrico, es decir, la capacidad que tiene un material para generar una pequeña carga eléctrica cuando se les aplica un esfuerzo mecánico. Dicho sea de paso, pues esta carga eléctrica es muy, muy pequeña, por lo cual cuando se utiliza este tipo de sensor, pues debe de forzosamente conectarse a un amplificador de instrumentación para amplificar este pequeño voltaje. Y también se recomienda pues un filtro para aislar el ruido del medio ambiente. Básicamente este tipo de acelerómetro pues mide la fuerza inercial causada por la aceleración. Los materiales más utilizados o más comunes para este tipo de sensor son los cristales de cuarzo o algún tipo de material cerámico policristalino que tienen una sensibilidad un poquito mayor que el cuarzo. Tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que pues no pesan, pueden responder muy bien a frecuencias muy altas de hasta 1 MHz, por lo que se pueden utilizar para medir vibraciones dentro de este rango de frecuencia. Tienen una alta exactitud. Y bueno, aquí ya no se vio la desventaja. Va a tener que salirme de la presentación. La desventaja que tiene es que tienen una alta impedancia de salida. Eso ya lo vimos en otro video, que no es tan bueno porque vamos a tener que hacer un buen acoplamiento de esa alta impedancia de salida con nuestro convertidor analógico digital, pero ya vimos que también con el amplificador de instrumentación pues podemos resolver ese inconveniente. Pero por esa desventaja no se puede utilizar directamente su salida hacia la entrada de un convertidor analógico digital. Les decía que también en el caso de la respuesta en frecuencia, que es lo que generalmente reporta el fabricante, no nos va a dar ni la frecuencia natural ni el factor de amortiguamiento relativo, pero sí muchos fabricantes reportan la respuesta en frecuencia, una gráfica como esta, donde es una semilogarítmica. En el eje de las X vamos a ver la frecuencia en forma logarítmica desde algún valor pequeño hasta un valor alto. Y vamos a ver en el otro eje, en de las ordenadas, vamos a ver, en este caso, estamos viendo la sensibilidad. Entonces, a partir de la respuesta que nos reporta el fabricante, nosotros podemos utilizar las tablas que conocemos en los libros de respuesta en frecuencia, que están en función del factor de amortiguamiento relativo, y que lo vemos en decibeles, y entonces podemos hacer una analogía con la respuesta que nos marca el fabricante para determinar cuál es ese factor de amortiguamiento relativo y cuál es la frecuencia de corte. Entonces aquí, haciendo una analogía, la curva que más se parece a esta pues tiene un factor de amortiguamiento relativo de 0.4, y básicamente la frecuencia de corte pues es en donde cae 3 decibeles la señal, y utilizando los valores de la gráfica podemos determinar que es a 25 kHz. Entonces, así es como podemos determinar el modelo de la función de transferencia del sensor, porque el fabricante pues no lo va a reportar directamente. Y por último, bueno, les voy a mostrar las hojas de datos de 3 diferentes acelerómetros para que veamos pues
Uno, el precio y pues cuáles son los instrument ratings que generalmente reportan los fabricantes. Por ejemplo, aquí ya encerré en círculos rojos. Este fabricante nos reporta 5 instrument ratings que nos pueden ser útiles para la simulación. Este tipo capacitivo, les digo, es el que generalmente se utiliza en los teléfonos celulares. No es muy exacto, pero es muy barato. Esto está en dólares. Entonces, pues es muy común. De hecho, venden pues las tarjetas especiales para utilizarse ya en microcontroladores. Y es muy utilizado en la comunidad académica este tipo de sensor, el famoso 9150. Y bueno, aquí vemos qué es lo que reporta el fabricante, ¿no? Nos reporta el ruido RMS, la respuesta del filtro paso bajas, la no linealidad, la sensibilidad y el rango a escala completa. Generalmente cuando no tiene muy buenos parámetros, pues el fabricante no se quiere quemar a sí mismo y reporta los mejores instrument ratings del sensor y los que no son tan buenos, pues no los reporta, ¿no? Veamos, por ejemplo, aquí tenemos otro acelerómetro. Este sí es de gama alta. Este sí cuesta varios cientos de dólares. Es tipo piezoeléctrico. Y como vemos, aquí está su hoja de datos. Pues aquí ya nos reporta 8 diferentes instrument rating. Y inclusive nos los da con mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, el rango de frecuencia nos los da al más menos 5%, al más menos 10 y al más menos 3 decibeles. Y nos da las frecuencias a la cual opera el sensor. Es decir, las hojas de datos van a venir no solo con mayor cantidad de datos, sino con diferentes tipos de parámetros, ¿no? Otro ejemplo es este acelerómetro Mega, también $284, piezoeléctrico. Este es como de la gama muy alta. Y vean, al fabricante no le da miedo, nos reporta 9 instrument ratings. Y pues lo hace porque es un muy buen sensor y pues no tiene nada que ocultar. Y de este sensor es precisamente donde saqué la respuesta en frecuencia, que también viene reportada en las hojas de datos, ¿no? Entonces, cuando es un muy buen sensor, pues el fabricante puede reportar todos los instrument ratings, ¿no? No nos oculta básicamente nada. Y es donde vamos a obtener pues, la mayor cantidad de información. Vale, pues eso sería todo por este video y pues nos vemos la próxima.